Qué suave. Ok, hermanos, vamos a abrir abriendo nuestras Biblias el libro de Hebreos, ¿ok? Libro de Hebreos. Hemos entrado, capítulo 11, versículo 1. Hemos entrado al tema principal de la Biblia, bien, la palabra de Dios, que nos corresponde a nosotros, ¿ok? A nosotros. Y estamos hablando de la fe, porque todo gira alrededor de esta acción que se conoce como la fe, ¿ok? Y el pasaje más conocido, creo que entre todos del Nuevo Testamento, inclusive puedo decir de la Biblia, es Juan 3:16, donde el Señor le está explicando aquí a Nicodemo, ¿verdad? Que Dios amó al mundo. De tal manera Dios amó al mundo. ¿Okay? Al mundo. No a creyentes nomás, sino que al mundo en general. Que ha dado, o sea, lo dio, lo regaló. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, porque eso nos corresponde a nosotros. ¿Okay? El que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra que no se pierda es una palabra, ¿verdad? Que no lo describe todo, no describe el horror de estar perdido, pero ya después en la Escritura podemos leer, ¿verdad? De lo que es estar perdido, estar sin Dios y morir sin la salvación que nos regala Dios. Okay. Lo increíble aquí es de que Dios haya dado lo más precioso del cielo, lo más precioso de Él, su Hijo. Y la base de la fe la encontramos allá atrás en Génesis capítulo 15 y versículo 6, cuando Dios le dijo a Abraham que si él podía contar las estrellas. Okay. Porque Abraham se queja con Dios y le dice que ya me estoy haciendo viejito, tú me prometiste un hijo y pues ya estoy más viejito, mi esposa más viejita y pues, ¿qué pasa? Y Dios lo sacó y le dijo, cuenta las estrellas en la noche. Al ratito vamos a hablar un poquito más de eso, de las estrellas. Pero, las estrellas no se pueden contar. No se pueden contar las estrellas de nuestra galaxia y hay un sinfín de galaxias, por menos vamos a poder contar las estrellas, pero era una manera para que Abraham, para que Dios pusiera a prueba su fe. Y le dijo, así va a ser tu descendencia. Y dice la Escritura que Abraham creyó a Dios, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Okay. La palabra fe en el Nuevo Testamento, la palabra fe viene de una palabra en el griego, pistis, que significa persuasión. Okay. ¿Estás persuadido o no estás persuadido? Okay. No puedo contar las estrellas, pero estoy persuadido de que vas a cumplir. Okay. También se trata de una convicción. La fe es la certeza, la convicción. Hebreos 11:1 dice ahí. Una convicción puede ser moral. Por ejemplo, si alguien nos empuja a hacer una cosa que sabemos que está en contra de la moral de Dios, ¿verdad? Tenemos esa convicción de que no lo voy a hacer y es todo. No lo voy a hacer. Garantía es la otra palabra, que como que estás garantizado de lo que se ha prometido. Confianza es muy importante también, de tener confianza en Dios. Creencia y fidelidad. También la palabra se traduce fidelidad, ser fiel. ¿Okay? Es que cuando estamos hablando de la fe, estamos hablando de persuasión, convicción, fidelidad, veracidad. ¿Okay? Ahora, esta fe que se reveló allá en Génesis 15 y versículo 6, es la fe que corre en toda la Biblia. Esa es la fe. Y en uno de los últimos libritos, el libro de Judas, y versículo 3, habla de la fe que fue dada una vez a los santos. Y muchas veces pensamos que es la fe que llegó por Cristo. No, es la fe que se revela desde atrás. ¿Okay?
Y es la misma fe, ¿okay? La fe, confianza, convicción en el que nos ha criado a nosotros, ¿okay? Así es que cuando la gente tenía problemas o cuando nosotros también tenemos un problema, le pedimos a Dios que nos ayúdenos con la fe, ¿okay? Auméntame la fe. Y la Escritura nos presenta una manera para tener la convicción bien fuerte en nosotros para agradar a nuestro Dios, ¿ok? Pero vamos a ir a Mateo capítulo 17 y versículo 20. Lo leímos hace como un mes también, cuando un señor llevó a su hijo que estaba endemoniado y sus apóstoles, los apóstoles de Jesús, no pudieron ayudarle, no pudieron sacarle el demonio y pues se lo trajeron a Jesús. Y le preguntaron sus discípulos, Mateo 17, 16, bueno, el Señor le trajo, dice, y aquí he traído a tus discípulos, no he traído a mi hijo, pero no le pudieron sanar. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Okay. Y aquí Jesús dice generación incrédula, o sea que sí creían en la existencia de Dios, creían en Jesús, andaban con él los apóstoles, pero les fallaba en momentos cuando se les llegaba un reto. En este caso el demonio eso se revoltaba, hacía un escándalo, pues los apóstoles como que se hicieron para atrás y Jesús dice, todavía les falta creer. Y ya el Señor saca al demonio y luego los discípulos en el 19 vinieron a Jesús aparte, no queremos que nadie haga esto, y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Okay. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. No dice que no tienen fe, pero es poca la fe. Yo creo que la mayoría de seguidores de Jesucristo se conforman con fe. Es todo, con poquita fe. Con eso la voy a hacer. ¿Okay? Pero luego cuando llegan los retos, empezamos a fallar. ¿Okay? Empezamos a caer. ¿Y por qué? Dice, por su poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieses fe, y esto es lo que Jesucristo sigue diciendo a la gente, le sigue diciendo a la gente, porque si tuvieses fe como un gran grano de mostaza, que viene siendo una semillita bien chiquita, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Pero sí admite el Señor aquí el 21, pero este género dice, solamente con oración y ayuno. Pero Jesús nos da la respuesta, le dice a ellos, si tuvieran la fe de un grano de mostaza, nada les es imposible. Bueno, para nosotros parece que es una exageración esa. Nada será imposible. Pero hay momentos que parece que es un hecho lo que está diciendo Jesús, nuestro Señor Jesús. Alcanzar a que se cumplan o que se nos otorgue la petición porque tenemos la fe, como que dice una mostaza. Okay. Y el Señor dice, nada será imposible. Puede decirle a este monte que se fue, si tienes esa fe. Ellos tienen poca fe, por eso no pudieron, pero si tuviesen esa fe. Y yo creo que si nosotros nos entregamos al Señor, yo creo que en verdad nada es imposible en las cosas que en verdad son importantes. Ahora, ya que nuestra salvación depende en quién vamos a creer, o más bien en quién vamos a confiar.
Ok. La salvación, ya que nuestra salvación depende en quién vamos a confiar. Eso no es fácil. ¿Ok? Es difícil. Mucha gente piensa que es fácil creer y confiar en Cristo. Les voy a decir que no es fácil. Okay. Y menos si te conformas con tener una fe pequeña, poquita fe. Okay. En Hebreos 1 y versículo 1, la semana pasada, yo presenté 3 religiones aquí en la pasada. El judaísmo, el islam y el cristianismo. Esas son las 3 religiones mayores en el mundo, de las cuales podemos escoger, de las que están vigentes, porque a lo mejor mañana va a salir una nueva, no sabemos. Okay. Por un tiempo nomás era el judaísmo, el cristianismo, y luego en el año 600, después de Cristo, brota lo que viene siendo el islam, y eso ha afectado a todo el mundo. Okay. Ellos han entrado en muchas partes, muchos de los que están huyendo de Ucrania son musulmanes y la gente no los quiere dejar entrar como refugiados porque los musulmanes son muy radicales, están para defender su fe o para promover su fe. Ellos están dispuestos a poner un chaleco con explosivos y meterse a una sinagoga o un edificio cristiano y tronarse y volarse con todos. No queremos ustedes aquí. Okay. Y pues tratan de presentarse como una gente que somos más pacíficos, ¿verdad? Que son radicales. Pero son las 3 religiones de las cuales tenemos que escoger. ¿Okay? Y cada de esas religiones tiene su fundador. ¿Okay? El fundador del judaísmo dicen que es Moisés. No es cierto. ¿Okay? Vamos a clarificar eso hoy, como lo tratamos de hacer la semana pasada. ¿Okay? Y el fundador de Islam viene siendo Mahoma. Y el fundador del cristianismo es Cristo Jesús. ¿Okay? Okay. Ahora, las 3 se basan en el mismo Dios. Ahí está el problema. El Dios de Abraham. Okay. Judaísmo, el Dios de Abraham. El cristianismo, Jesucristo es un descendiente de Abraham. Okay. Mateo 1:1. Y los de Islam también se basan en Allah, que viene siendo el Dios de Abraham. Así es que las 3 vienen del mismo tronco. Okay. Pero no cabe duda que la más difícil para poner nuestra confianza es en Jesús. Es la más difícil. Okay. Y no vamos a descartar la idea de que que nosotros somos cristianos porque nuestros padres fueron cristianos. Es la verdad. Es la verdad. Yo no sabía lo que era el judaísmo, ni sabía que era el Islam. Lo único que conocía era lo que me enseñaron la Iglesia Católica y de ahí me agarré primero. ¿Okay? Pero llega uno a la edad, como estaba hablando el hermano en su lección, ¿verdad? Empiezas con leche, empiezas a aprender y luego te va a venir la curiosidad porque en la televisión vas a mirar judíos, en la televisión vas a mirar musulmanes y de otras filosofías y vas a ver, ¿y eso qué es? Y cuando se trata de tu alma, no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando te enfermas y te dice el doctor, ¿sabes qué? No sé si vas a salir de esta o sí o no. Ok. Empiezas a pensar, bueno, ¿qué va a pasar conmigo cuando vaya? Y si no piensas de eso, eres como un animal. Es lo que nos separa a nosotros de los animales, que tenemos conciencia, que tenemos algo que nos da curiosidad, ¿qué va a pasar? Y si no te importa eso, pues hazte cuenta que eres un animalito. Okay. Así es que nos debe de importar. Pero la más difícil para confiar viene siendo el cristianismo. Tienes que confiar en Jesús. Okay. Y le voy a decir por qué es difícil. Okay. La de judaísmo y la de islam es de creer en la existencia de Dios. Todos, a los demonios creen, dice Santiago, y tiemblan. Ellos sí tiemblan, ¿ves? A veces nosotros no temblamos, pero sí tiemblan. Okay. Creer en la existencia de Dios. Y luego, por obras, en la salvación. Confías en tus obras para la salvación. En un programa estaba un musulmán
estaba un judío y estaba un cristiano. Y le preguntaron al judío, oye, ¿tú estás seguro que cuando te mueras, que te vas a ir con Dios al cielo? Con el micrófono se lo pusieron. ¿Estás seguro? El 100% no. Y le preguntaron al otro, al judío, al musulmán. ¿Y tú estás seguro? Pues así, definitivamente no. ¿Por qué no? Porque no estoy seguro si mis obras, no estoy seguro si mis obras son suficientes o si mis obras fueron perfectas. Le preguntaron al cristiano, ¿estás seguro tú? ¿Qué tan seguro estás que estás en el cielo? Yo estoy 100% seguro. ¿Por qué? Porque yo no confío en mis obras. Porque la salvación es un regalo de Dios. No se escucha, hermano. ¿No se escucha? ¿Ahora sí escuchas? Ya, gracias. Nomás me viene así, mire. Ahí no me escuchan. Como que se puede ver. Ok. Una religión donde te puedes medir y tener la satisfacción de ganarte la salvación viene siendo el Islam y el judaísmo. Okay. Pero no está seguro. Okay. La única de las tres religiones que se aparta de esa idea es Moisés y Jesús. Ahora, por extraño que parezca, okay, Moisés y Jesús hablan de la misma manera de salvación, los dos. Okay. Muchos piensan que Moisés presentó un sistema de obras, eso es una mentira. Ya leímos en Génesis 15 y versículo 6 que escribió Moisés, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, es por fe, desde ahí atrás. Okay. Y en Juan capítulo 5, ahorita vamos a regresar al texto, ¿verdad? En Juan capítulo 5, Jesús le dijo a los judíos, escudriñar las escrituras, ¿okay? Las escrituras de Moisés. Juan 5. ¿Sí? Sí. Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si le ponen atención a Moisés, se van a dar cuenta que Moisés no estaba hablando de un sistema de obras, sino que Moisés estaba hablando de mí. Y le sigue hablando ahí de otras cosas que ellos practicaban, ¿verdad? Que ellos buscaban su propia gloria. Y si yo no busco mi propia gloria, sino la gloria que viene de mi Padre. Pero dice ahí en versículo 46, porque si creyeses a Moisés, dice, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no le tienes fe a Moisés, ¿cómo van a tenerme fe a mí? Y es donde el Señor hace la corrección. Okay. Así es que Moisés y Jesús hablaron la misma cosa. Okay. Por extraño que se oiga. Okay. El tema principal de las cartas del Nuevo Testamento tienen que ver con el problema de obras. Romanos, el que no obra y el que obra. El que obra se le debe como un salario, el que no obra se le va a dar como un regalo. Okay. ¿Cómo les gustaría a ustedes si así nos trataran nuestros padres? ¿Qué? Que te tienes que ganar el pan, que te tienes que ganar todo, te tienes que ganar mi amor. No, ¿verdad? Los padres aman a sus hijos, ¿okay? Y los hijos reciben el amor, ¿okay? Hasta que llegan a la edad ya de los 13, 14, 15 y ya empiezan a cambiar y empiezan a decir, yo no, ¿verdad? Empiezan a decir, yo puedo pensar por mí mismo y, ¿verdad? Y a veces empiezan a despreciar el amor de sus padres, pero esa es la diferencia. ¿Okay? Y las cartas del Nuevo Testamento tienen que ver con el problema de las obras. ¿Okay?
Las obras de la ley, no importa que sean obras religiosas, nunca te van a justificar, nunca te van a quitar ni siquiera un pecado, porque leyes no tienen sangre, que ley no tiene vida, y va a ser vida por vida. Okay. Aquí en Juan capítulo 8, el versículo 24, el Señor le dice a los judíos, a los no judíos, ¿verdad?, que dependen de leyes, les dice a ellos, en versículo 24, les dice, pero esto os digo, que moriréis en vuestros pecados. Van a morir en sus pecados. Esta es la gente más religiosa que el mundo ha conocido. Los judíos en los tiempos de Jesús, los fariseos, los escribas, nadie se compara con la santidad de esa gente. Era la gente más santa del mundo. En un día murieron 5,000. Los mató el gobernador de ahí de Jerusalén, porque no querían hincarse allá a un ídolo. Era gente bien dedicada. Pero ni eso, ni que des tu vida, ni que tú derrames tu propia sangre, te va a quitar un pecado. Porque os digo que moriréis en vuestros pecados, el 24, porque si no crees que yo soy, o sea, yo soy el Mesías, que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. Yo no quiero morir en mis pecados. Okay. Y ellos ahora tienen que hacer una decisión. Pues para ellos, ahorita como voy, está todo dar. Ahí está mi vida, mira cómo me he visto, ayuno, hago todo esto. Ahí va, yo puedo medir mi salvación, yo me la estoy ganando bien. Y viene y quiere que abandone todo eso, que para mí es más fácil, y confíe en él, que si no lo hago voy a morir en mis pecados. Por eso les digo que es más difícil. Okay. Cuando se trata de salvación, se trata de la paga de nuestro pecado, que viene siendo la muerte. Okay. Ahora, por la gracia de Jehová, no porque te la ganaste, sino por la gracia de Jehová, Dios ha regalado, lo regala al mundo para que sea la expiación por nuestro pecado. Él va a tomar nuestro lugar, Él va a derramar su sangre, porque en la sangre está la vida, Él va a dar su vida para que yo pueda vivir. Todo el Antiguo Testamento es el testimonio de Dios sobre el Mesías. Okay. Se trata de eso. Okay. Los 4 evangelios te presentan a esta persona, el Mesías, dando testimonio. Primero dando testimonio. Okay. Yo soy, y si no crees, vas a morir en tus pecados. Okay. Daba testimonio de lo que era pecado y lo que no era pecado, porque en la religión, los predicadores son los que te van a confundir más de lo que es el pecado y lo que no es pecado. Son los que te van a dar reglas para que hagas esto y no hagas aquello. Okay. Y nosotros muy flojos no queremos escudriñar la escritura para ver si es cierto o no. Okay. Y cuando escudriña la escritura y le dices, oye, lo que dijiste, yo encuentro lo contrario en la palabra de Dios. Una de 2 cosas, te van a excomulgar o te van a marcar. Es lo que van a hacer. Okay. Pero la confusión del mundo, cuando voy a El Salvador le digo a los hermanos, los que están causando la confusión aquí son los predicadores. Por X razones, ellos son los que están haciendo la confusión. Okay. Así es que no podemos poner nuestra confianza en hombres, aunque sean el predicador, no puedes poner tu confianza en ellos. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Okay. Ahora, su vida, la vida de este hombre, Jesús de Nazaret, aparentemente terminó trágicamente en una cruz. Okay. Y ahí debería haber también terminado la historia.
y no estuviéramos aquí. Ok, no estuviéramos aquí. Por 3 días la salvación por gracia quedó sepultada con Jesús. Por 3 días sus enemigos, miren, un brindis. Y acabamos con ese hablador, con ese mentiroso, con ese engañador. Ese hacía los milagros con el poder del diablo. Se gozaron por 3 días. Pero después de 3 días, alguien llega corriendo diciendo, alguien se robó el cuerpo. Y los guardas dijeron, no, nadie se lo robó. Vino un ángel y movió la piedra y salió de la tumba y nosotros quedamos como muertos. Les vamos a pagar para que digan que sus discípulos se lo robaron. Y esa fue la historia. Pero 2 de sus discípulos corrieron al sepulcro porque una de las mujeres que seguían a Jesús habían ido al sepulcro, María Magdalena, y fueron y le dijeron, el Señor ha resucitado. ¿Oyen lo que dice? Es una mujer, está loca, histérica. Así son. Está muy dolida. Y Pedro y Juan dijeron, pues yo voy a ver, pues ahí van corriendo. Dice la escritura que Juan rebasó a Pedro, llegó primero y se asomó. Y la tumba estaba vacía. Y entró Pedro y revisó. ¿Qué pasaría? Pues regresaron y el Señor les aparece. ¿Por qué no creyeron a las mujeres? Si yo les dije que después de 3 días iba a resucitar. Ahora pues ustedes van a salir y van a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Otra vez, la fe. Van a tener que tener fe en mí. Bueno, unos 47 días después, en la ciudad de David, Jerusalén, los 12 apóstoles empezaron a predicar el evangelio de gracia y salvación por fe en Jesús, el Mesías de Jehová. Empezaron a predicar que éste ha resucitado de entre los muertos. Y por la gracia y misericordia de Dios, se le predicó a los mismos que lo crucificaron. Como que no hace sentido, ¿verdad? Vayan y predíquenle, pero esos que me crucificaron, aquellos que se burlaron de mí, ni una palabra es, ¿no? Predicar el evangelio a toda criatura. Y empiezan estos 2 hombres a predicar. Y miren lo que dice ahí en versículo 36, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ustedes lo mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Okay. Ustedes lo mataron, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo y está vivo. Está a la diestra de Dios en el cielo. Dice el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pues ustedes lo mataron, ustedes no pueden hacer nada. Váyanse a la casa con la cola entre sus pies y a ver qué pasa con ustedes allá, porque Dios tiene algo muy especial reservado para ustedes. No les dijo eso. Les dice Pedro en 38. Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Qué significa eso, arrepentidos? Cambian la manera de pensar. ¿Cómo piensas tú? Okay. ¿Sabes por qué lo mataron? Por la manera mala de pensar. Por mal pensados, por eso lo mataron. ¿A poco Dios les va a dar una revelación al pueblo para que maten al hijo? No. Para que lo esperen y le sigan. Y lo mataron. Tienen que cambiar la manera de pensar. Si no, van a seguir matando a más gente. Okay. Yo no quiero cambiar de pensar. Pero cuando se trata de la salvación, vale más que lo considere con seriedad. Dice, arrepentidos y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Van a recibir entrada al reino de Dios, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Jesucristo podía ver por el humo, ¿verdad? Esta gente no es tan santa, esa es una generación perversa, pero se pasaban como una generación santa. Y Pedro dice, es una generación perversa. Okay. Dice el versículo 41, así que los que recibieron, no se la ganaron, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De las miles y miles de personas que estaban allí en Jerusalén, 3,000 por fe en el Señor abandonaron el judaísmo, no abandonaron a Moisés, abandonaron el judaísmo, que era una religión también nueva, y se entregaron al Cristo o al Mesías de Dios. Esta salvación no te la ganas, la recibes. Por fe en el Señor Jesús obedeces y con su sangre eres lavado de tus pecados. No es fácil vivir creyendo que por su sacrificio eres justificado de Dios. No es fácil. Cuando la comparas con las otras religiones, esta es la más difícil. Porque tienes que confiar en algo que no puedes ver, en alguien que no puedes ver. Y aquellos confían en algo que sí pueden ver. Ellos pueden ver cuando le ayudan a una persona, pueden ver cuando desees, pueden ver cuando hacen aquello, pueden ver las caras de la gente alegre. Nosotros también, porque hacemos lo mismo, pero yo no dependo en eso. Ellos sí dependían en eso para ganarse la salvación. Y por eso dice Jesús, cuando vas a ayudar a alguien, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No más entre nosotros y Dios. Todo. No hay gloria. No hay gloria. Dice, es por gracia, dice Pablo, para que sea por fe, para que nadie se gloríe. Yo no puedo decir, yo hice esto, yo merezco nada. Y solo en Cristo Jesús hay una certeza y una convicción de una esperanza. Nomás en Él. Y cada uno tiene que escoger. Creer en la existencia de Dios, ok. Y de ahí creer en una doctrina de obras o de gracia. Tú escoges cuál va a ser. Ok, ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice, porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí nos forza a conocer, ¿quiénes son estos antiguos? A ver, ¿alguien quiere darnos la respuesta de eso? ¿Quién son estos antiguos? Pues Abraham, Moisés, Los patriarcas, ¿no? todos los que estuvieron Todos los- en el Antiguo Testamento. Ok, todos ellos. No, pues nomás los descendientes judíos, ¿no? Bueno, todos los que encontramos en la palabra de atrás del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los que alcanzaron la Que salvación. obedecieron a Dios. Ah, ándale, sí, está hablando de ellos. Sí. Que Okay. obedecieron. Ahora, debería yo investigar la vida de ellos. Son tus hermanos. Son personajes y aquí ya nos presenta a todas las historias que rodeaban a los de la fe. La lista y sus comentarios es para lanzarnos a conocerlos. Yo quiero saber de Abel, quiero saber de Noé, quiero saber de Enoc, yo quiero saber qué información hay de ellos, porque ellos por la fe recibieron buen testimonio. Yo quiero saber qué hicieron, cómo está. Y a eso me refiero que no le dijo Jesús, por la poca fe. Okay. Y muchas veces nosotros nomás nos conformamos en oír, ¿verdad? De Abel, oír, y no de entrar a sus vidas. Okay. Estos por la fe en el Señor de los cielos y la tierra, ellos movieron montañas. Si le dices a esta montaña, muévete, se va a mover. No, va a ser imposible. Y estos hombres es lo que hicieron. Okay.
El escritor hace un recorrido en Hebreos capítulo 11 y parece que hace el recorrido en la orden que vivieron, ¿verdad? Desde Abel hasta Rahab la ramera. Okay. Y muchas de estas personas, tal como Rahab, arriesgó su vida escondiendo a los espías. Arriesgó su vida. Moisés arriesgó su vida. Okay. Y todos ellos hicieron eso por la fe en las promesas de Dios. Porque Dios había dado una promesa. Okay. En Hebreos 11 y versículo 13 nos dice que estos murieron. Okay, sin obtener lo que se había prometido. 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Y otra vez en el versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Se murieron sin recibir lo prometido. Pero ninguno de ellos tuvo vergüenza. Al morir no tuvieron vergüenza. Cuando murió Jacob dijo, quiero que regresen mis huesos allá. Y antes de morir José dijo, yo también quiero que lleven mis huesos para allá. Y todos los que murieron con la fe intacta de que un día el Señor nos va a sacar de la tumba y nos va a dar el premio que Él nos ha prometido. Que ninguno tuvo vergüenza, ninguno se sintió defraudado. Me acuerdo hace años atrás que una señora me decía, era de la Atalaya, me decía, Raimundo, ya va a venir el Señor va a venir antes de que yo muera. Y el hijo de ellas se convirtió, dejó a lo de la Atalaya y se convirtió a Cristo y por eso ella alegaba con nosotros, porque ella era de la generación de 1914 y han dicho que esa generación no pasará. Y ella dijo que ella le habían dicho, porque era una ancianita, le habían dicho, ¿verdad? Que el Señor va a venir antes de que usted muera. Y me acuerdo que fuimos a visitarla, ya se iba a morir, nos dijeron, ya no le queda mucho tiempo, y fuimos y yo no le dije nada. Ella me dijo, Raimundo, dice, me voy a morir y el Señor no vino. Se sentía defraudada. Esto es lo que leímos aquí, por la fe en Jesús. Esta mujer, por su fe en la Atalaya. Un grupo de hombres muy sabios que mal calcularon y todo eso. Okay. Si pones tu fe en los hombres, es lo que va a pasar. Estos murieron, dice, sin recibir lo prometido, pero no tuvieron ni vergüenza, ni pena, ni fueron defraudados. Ellos entendían que por fe tenían que ver hacia adelante. Un día va a venir. Okay. Un día va a venir. Okay. Y dice el versículo 39 que leímos ahí, que no recibieron lo prometido. Toda esta gente vivió por la fe en lo que Dios prometió. Es un recreo vivir con ellos en la fe. Okay. Es un recreo regresar y ver sus historias. Okay. Y revivir con ellos la fe. La vida de personas que en su debilidad mostraron una convicción certera de lo que ellos esperaban. La prueba va a venir cuando estés débil, no cuando estás fuerte. Y estos dice ahí que van a recibir, nosotros vamos a recibir con ellos perfección al mismo tiempo. Versículo 40, proveyendo Dios a alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, ellos fueron perfeccionados y por medio de la muerte en la cruz nosotros somos perfeccionados. Okay. Ellos miraban hacia adelante cuando iba a venir y nosotros cuando comemos la cena del Señor vemos hacia atrás cuando murió, pero ahí nos juntamos los dos, ambos por la fe. Ahora, la vida es corta, hermanos, y somos acosados con argumentos. Y más ahora que tenemos internet, cualquiera puede entrar y meterse en las filosofías y diferentes
argumentos y cosas así, ciencias, ¿verdad? Todo tipo de formas de vivir que retan nuestra fe. Bueno, tarde o temprano nos va a topar un primo, un hijo, alguien que va a decir, papá, mamá, ¿qué pasó? Creo que no soy mujer. Creo que soy un hombre. Eso pasa. Muchos se meten en el ropero y después salen. Pero entre más pasa el tiempo, es lo que va a pasar. Son nuevas ideas, nuevos conceptos. Tienen unas bases fuertes para argumentar. Esto es lo que le vas a decir a tus papás y cosas así. Pero ese es el mundo en que vivimos y es por demás meter la cabeza en la arena y ignorar las cosas. ¿Okay? Pero por fe nos conformamos a Cristo. Conformar es que te conformas dejando que Él te transforme a ti. Y Él es la esperanza de gloria. Okay. Colosenses 1:26. Él es la esperanza de gloria. Vamos a tener que dejar ahí porque ya se nos fue el tiempo. Okay. Pero la semana que entra vamos a seguir con el versículo 3 y vamos a hablar de la fe en que el universo fue creado por Dios, que no se ve. Todo lo que se ve fue creado por lo que no se ve. Y a ver si podemos llegar al versículo 6. Okay. Les doy gracias por su atención. Y como siempre, en la clase se da campito para que hagan algún comentario o alguna pregunta. Hermanos, ¿alguien? Una, dos, tres. Ok, voy a apagar la grabadora.